Okay, we're continuing our study this morning. What? We have covered antitheses number 1 and 2. First dealing with murder, second one was with adultery. Hemos estado viendo la antítesis número 1 y número 2. La primera trataba con lo que es el homicidio, la segunda con el adulterio. My next lesson, we're going to be covering the third and fourth antitheses. La próxima lección vamos a estar viendo lo que es la tercera y cuarta antítesis. All right, so we're picking it up at chapter 5, verse 31 and 32. I'll have Nilo read that. As soon as I get it here. Let me see. Excuse me. It's actually 31 and 37, but 31, 37. Okay. Excuse me a second. Ok, Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Okay, so this third antithesis covers the topic of divorce and remarriage. Esta tercera antítesis tiene que ver con el tema del divorcio y la segunda nupcia. Now, let me give you the historical background on the controversy that's behind this text. Ahora, déjenme darle el trasfondo histórico que tiene que ver con la controversia que ocurría en aquel día. The controversy was between the rabbinic schools. La controversia tenía que ver entre las escuelas rabínicas. On one side was the school of Hillel, En un lado era la escuela de Hillel and the other school, the school of Shammai. y por el otro lado la escuela de Shammai. The heart of the debate between those two institutions El corazón del debate entre estas dos instituciones was over Deuteronomy chapter 24, verse 1. tenía que ver con el libro de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. I'll have Nilo read that. Deuteronomio 24, 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. All right, the key word there Ahora, is when he finds some indecency. La palabra clave aquí es si hallare cosa indecente. Okay, that could also be translated as unseemly or indecent. Lo que también puede traducirse como algo inapropiado, algo indecoroso. The school of Shammai taught La escuela de Shammai enseñaba that the only ground for divorce was a grave offense. que la única permisión para el divorcio era una ofensa grave. It would have to be unfaithfulness, Tiene que ser lo que es la infidelidad, actual adultery. lo que es el adulterio real. But the other school, that of Hillel, Pero la otra escuela, o sea, la de Hillel, they had the lax view of this. ellos tenían una visión poco estricta en cuanto a esto. They interpreted the word unseemly Ellos interpretaban la palabra indecente, inapropiado, in the broadest way you could. de la manera más amplia que podían. So to make us understand this a little bit more, O sea, para que nosotros entendamos esto un poco mejor, Hillel's position was the no-fault position taken by many countries and courts today. la posición de Hillel era la posición que la mayoría de los países hoy en día toman, la posición de no tener ninguna culpa. No-fault divorce dominates North American courts El today. divorcio sin tener culpa domina toda la parte de Estados Unidos hoy en día. You can get divorced for any reason that you think of. Usted básicamente puede obtener un divorcio por cualquier causa la que usted quiera. John Stott puts it this way. He said, in regards to Hillel, John Stott lo dijo de esta manera cuando estaba tratando acerca de esto. it's any trivial offense found in a wife would be cause. Hablando de la escuela de Hillel, decía, es cualquier ofensa trivial que se encuentre en una esposa
podría ser la causa. The Pharisees were attracted to Hillel because of this lax stance. Y los fariseos estaban siendo atraídos a la escuela de Hillel debido a este punto de vista poco estricto. And they wanted to know where Jesus stood on the matter. Y ellos querían saber cuál era la posición de Jesús en cuanto a esto. Now, Jesus sided with Shammai. Ahora, Jesús tomaba parte con la escuela de Shammai. And there's where you have that exception clause in there. Y tenían esta cláusula de excepción. Okay, Jesus' three-part reply to the Pharisees is found in Matthew chapter 19. Y la respuesta de Jesús a los fariseos, que se ve en 3 partes, la vemos recogida en Mateo capítulo 19. The Pharisees were preoccupied with the grounds for divorce. Los fariseos se preocupaban por las causas del divorcio, por la permisión del divorcio. While Jesus was preoccupied with the institution of marriage. Mientras que Jesús estaba preocupado más bien por la institución del matrimonio. You'll note that his reply in Genesis 19, Ustedes van a notar que la respuesta de Jesús en Mateo 19 it's really not a reply. realmente no es una respuesta. Divorce for one cause, several causes, or any cause. Divorcio por una causa, por varias causas o por cualquier causa. What Jesus said was God's design was for one wife, one husband, and one marriage. Lo que Jesús dijo que Dios había diseñado el matrimonio para tener una esposa, un esposo y un matrimonio. So the point here that Jesus is trying to drive home Lo que Jesús está tratando de exponer aquí is that marriage is a divine institution es que el matrimonio es una institución divina by which God permanently makes one of two people. por la cual Dios hace uno de manera permanente de 2 personas. Now, the Pharisees called Moses' position on divorce as a command. Ahora, los fariseos, ellos trataron de explicar la parte decisiva del matrimonio. On the other hand, Jesus called Moses' position because of a concession regarding the hardness of men's hearts. Y entonces lo que está explicando Jesús es que la concesión para el divorcio tiene que ver con la dureza que había en el corazón de los hombres. Let's look at that whole section. Let's read Deuteronomy 24, 1 through 4. Vamos a ver la sesión completa. Vamos a leer Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Okay, so the certificate was to be issued Ahora, este certificado, carta de divorcio, tiene que ser dado. it was actually a command De hecho, era un mandamiento if divorce occurred. si ocurría el divorcio. Now, this was done to protect the woman. Ahora, esto era hecho para proteger a la mujer. The regulation of Moses was due to men's hard hearts because God knew that divorce would occur. La regulación que dio Moisés era debido a la dureza del corazón, porque Dios sabía que esto iba a ocurrir. Jesus makes this point in Matthew chapter 19. Y Jesús trata de esto en Mateo capítulo 19. Look at 19:8. Miren Mateo 19:8. Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Okay? It was because of your hardness of heart. Es debido a la dureza del corazón. So the Pharisees regarded divorce lightly. A los fariseos veían el divorcio de una manera leve, trivial. Jesus took it so seriously that with one exception, that being of adultery, Y Jesús lo tomó bien serio y decía que solamente había una excepción para el divorcio, la cual era el adulterio, divorce shouldn't occur. en la cual el divorcio no debía ocurrir. Jesus' position is a high view of marriage. La posición de Jesús es una visión bien alta en cuanto al matrimonio.
Now, Paul adds a second ground of divorce, I believe, in 1 Corinthians chapter 7. Ahora, Pablo añade como una segunda excepción en cuanto al divorcio en 1 Corintios capítulo 7. In this case, the believer is not bound to the unbeliever if the unbeliever desires to leave. Y en esta parte el creyente no está atado al no creyente en el caso que el no creyente decida marcharse. It's interesting that most of the confessional documents that emerged from the Reformation Es interesante que la mayoría de los documentos reformados que surgen de confesión que surgen después de la reforma and the catechisms, y los catecismos, I'm thinking about the Heidelberg Confession, estamos hablando de la confesión de Heidelberg, Luther's Catechism, el catecismo de Lutero, the Belgic Confession before that, la confesión de Bélgica, and the Helvetic Confessions. las convenciones. Only of all of them, it's the Westminster Confession that deals with the subject of divorce and marriage. De todas ellas, solamente es la confesión de Westminster que trata con el tema del divorcio y la segunda nupcia. And I think Westminster is pretty late. It comes in much later than the documents earlier that were written. Y la confesión de Westminster sale a la luz mucho más tiempo después que los primeros escritos en este sentido. Westminster is the doctrinal standard of most Presbyterian Orthodox churches. La confesión de Westminster es ese documento doctrinal que tiene que ver con la iglesia presbiteriana. And Westminster basically holds on to this idea that divorce is justifiable if there certainly was adultery or if the unbeliever leaves. Y la confesión de Westminster subraya la idea de que el divorcio solamente puede ser posible en caso del adulterio o si el no creyente decide marcharse. Now the idea is that divorce should be avoided at all costs except for these conditions. Ahora, la idea es que el divorcio tiene que evitarse a toda costa a no ser por estas excepciones. Well, we want to ask the question, why would that be? Ahora, yo quiero hacer la pregunta, ¿por qué sería esto? All right. Well, for one thing, we've already noted that marriage is the foundational institution for family. Bueno, por una parte, nosotros todos sabemos que el matrimonio es el fundamento institucional de la familia. In fact, I believe that most of the social ills that we see in our large American cities De hecho, yo creo que todas las enfermedades sociales que nosotros podemos ver en las grandes ciudades is directly related to the disintegration of the American family. está relacionado directamente con la desintegración de las familias. You know, in black households in the United States, En los hogares de personas negras en los Estados Unidos, 7 of 10 children are born outside of wedlock. 7 de 10 hijos nacen con padres que no están casados. You know, and kids, as far as young boys being raised, I mean, they begin to see gangs as their father. Y entonces los hijos, cuando ellos están siendo criados, están creciendo, ellos están viendo a miembros de pandillas como sus padres. So the destruction of the family through divorce or a lack of marriage is a huge problem. Entonces el divorcio en las familias, como parte de la institución familiar de la sociedad, es un problema bien grande. But I think Jesus is after something else here in regards to divorce and remarriage. Pero yo creo que Jesús está hablando de otra cosa aquí que tiene que ver con el divorcio y la segunda nupcia. There are a couple of metaphors that are used in the New Testament to describe Jesus' relationship to the church. Hay dos tipos de metáforas que Jesús usa cuando está hablando acerca de este tema. You know, one of them is that we are a temple of the Lord. Uno de ellos es que nosotros somos el templo del Señor Each of us are stones that are being crafted together to become that temple for where the Holy Spirit dwells. y que cada uno de nosotros somos como piedras que son puestas juntas para construir ese templo donde el Espíritu Santo mora. But the supreme one that is used Pero el supremo que se usa is that Jesus' relationship to the church is described as a marriage. es que la relación que tiene Jesús con la iglesia se describe como un matrimonio. Jesus is the groom. Jesús es el novio The church is the bride. y la iglesia es la novia. Revelation tells us that there's going to be a marriage feast in Canaan. El Apocalipsis nos dice que va a haber un festín de bodas, Actually, not in Canaan, but nonetheless a marriage feast. pero va a haber ese tiempo de fiesta de bodas, So ese festín. when divorce occurs Cuando- among human beings, Cuando ocurre el divorcio entre los seres humanos, it perverts
the supreme type of the New Testament of what the relationship really is between Christ and his bride. Pervierte ese tipo supremo de lo que es el Nuevo Testamento y lo que tiene que ver con la relación entre Cristo y con la iglesia. But nonetheless, divorce is a huge problem. Pero de todas maneras el divorcio es un problema bien grande. And we now have scores of people that were born outside the church. Y tenemos a muchas personas que nacen fuera de la iglesia, They come from dysfunctional situations in their past. que provienen de situaciones disfuncionales de su pasado, And they end up in marriage relationships, and there is not a lot of emotional maturity that's y present. ellos terminan en tipos de relaciones matrimoniales donde no hay ninguna madurez emocional. The recent statistics kind of bear this out over the last 35 years. Las estadísticas más recientes en cuanto a esto en los últimos 35 años The occurrence of divorce in the church es que la ocurrencia del divorcio dentro de la iglesia is on par with what's happening in the world. es around us. paralelo a lo que está ocurriendo en el mundo. About 50% of the marriages Como fail. 50% de los matrimonios. Now, even in my own congregation, Incluso en mi propia congregación, I'd say at least half, if not more, of Yo the diría- people that are part of the church yo diría la mitad, y para no decir más, de las personas que son parte de la iglesia have been divorced and are remarried. han sido divorciadas y recasadas. In just about all those cases, they were divorced and remarried before they actually came to my church. Y son estos casos que fueron divorciados y recasados antes de venir a la iglesia. Now, myself and the elders of our church Ahora, yo mismo y los ancianos de mi iglesia, work very, very hard to try to keep marriages together. nosotros trabajamos bien duro para tratar de que los matrimonios permanezcan juntos. You know, and one of the things that I just am grateful for is that I'm in my 38th year of ministry. Una de las cosas que yo estoy muy agradecido es que ya yo estoy en el año 38 de mi vida ministerial. And over that period of time, we've only had 2 divorces. Y en todo este periodo de tiempo hemos tenido solamente 2 divorcios. But nonetheless, Pero sin embargo, let's just use this as a springboard to talk about justifiable divorce. vamos a hablar de esto como es lo que nos va a impulsar a hablar acerca del divorcio que es Well, permitido. certainly Jesus brings up the one regarding adultery. Bueno, realmente Jesús trata con el primero que tiene que ver con el adulterio. I noted for you, Paul, he talks about it as well, about an unbeliever that wants to leave, that the believer isn't bound in Y ya such yo les dije situations. que Pablo trató también con el otro tipo de permiso, que es cuando el no creyente abandona, quiere salir de la casa del creyente. My sense on this is that part of the problem for the church Mi sentir es que parte del gran problema de la iglesia is that the church itself needs to be a lot more proactive in oversight of the people that are members of the congregation. es que yo creo que la iglesia tiene que ser mucho más proactiva en cuanto a estar supervisando a las personas que son miembros de su iglesia. In other words, Mr. and Mrs. Churchgoer, Por ejemplo, el señor y la señora fulano de tal que asisten a la iglesia, who have been attending for a long period of time and are members of the church, que han estado asistiendo durante un gran periodo de tiempo y son miembros de la iglesia. all of a sudden one of them wants to get a divorce. De momento, uno de ellos quiere divorciarse. Well, the leadership of the church ought to be very much involved in that. Ahora, el liderazgo de la iglesia tiene que involucrarse mucho en esto. When divorce occurs, what you're saying is we have irreconcilable differences. Cuando ocurre el divorcio, lo que estamos diciendo es que hay diferencias irreconciliables. Okay? Now, the heart of the gospel Ahora, el corazón del evangelio is reconciliation. es la reconciliación. But when a divorce occurs, Pero cuando ocurre un divorcio, the idea is this is not reconcilable. la idea es que esto no es reconciliable. Now, I'm not talking about right now people that are outside the church or divorces that have occurred before they were Christians. Yo no estoy hablando ahora de personas que están fuera de la iglesia o divorcios que ocurrieron en el tiempo que no eran cristianos. I'm talking about how do we handle it now? Y yo estoy hablando de cómo tratamos con eso en este momento. So, what I'm saying is for divorce to be justifiable for a cause before God, Lo que yo estoy diciendo es que para que el divorcio sea justificable It should como una be- causa ante Dios, it should be sanctioned by an ecclesiastical court. tiene que ser aprobado por una corte eclesiástica.
Now, when I say ecclesiastical court, I'm talking about a church leadership. Y cuando yo estoy hablando acerca de esta corte eclesiástica, estoy hablando del liderazgo de la iglesia. A lot of your churches are young, they're still developing. Ahora, muchas de las iglesias son jóvenes, están desarrollándose ahora. Well, what we should be after is that you not just simply have a pastor over a church, but you have a other group of men, a group of elders that they jointly and collectively oversee the church. Pero lo que tenemos que buscar nosotros lograr es que no solamente haya un pastor frente a la iglesia, sino tener un grupo de ancianos, de líderes que están supervisando la iglesia todos juntos. And those elders' responsibility is to oversee the congregation and to call out sin where sin is present. Y la responsabilidad de esos ancianos es poder ver la iglesia y poder nombrar el pecado en cualquier momento que ocurra. So of course they should be very much interested in whether or not Mr. and Mrs. Churchgoer are getting a divorce. Y por supuesto ellos tienen que estar interesados, ya sea que esa o aquella que asiste a la iglesia están buscando un divorcio. Let me give you some background on this as far as elder oversight. Déjeme darle como un trasfondo en cuanto a lo que es la supervisión de los ancianos. Elders have authority that are given by God Los ancianos tienen la autoridad que ha sido dada por Dios to render a decision in what most often is a very thorny situation. para poder llegar a una decisión, la cual en la mayoría de los casos es una situación muy espinosa. Now, when Moses was overseeing Israel, he was overwhelmed with all of the problems that they were having. Cuando Moisés estaba supervisando el pueblo de Israel, él estaba sobrecogido con tanta cantidad de problemas. There were just too many. Eran demasiados. And you put people together who are sinners, of course you're going to have problems from Y time to time. usted junta a personas que son pecadores y por supuesto vamos a tener muchos problemas. So you look at the foundation for elder authority. Y buscamos entonces el fundamento de la autoridad de los ancianos. Look at a text like Deuteronomy 19, 17 to 21. Vamos a mirar un texto como Deuteronomio 19 del 17 al 21. Deuteronomio 19 del 17 al 21. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Okay. I want to call to your attention to verse 18. Yo quiero llamarle la atención al versículo 18. The judges shall investigate thoroughly. Y los jueces inquirirán bien. The point here is that these elders would function as judges. Note the plural. Lo que estamos viendo aquí es que estos jueces van a funcionar juntos. It was always a group of men who would look into situations and make determinations about things. En plural, vean que siempre era un grupo de personas que están tomando determinaciones. Moses couldn't handle all of that was being brought to him, so the Spirit of God was placed on 70 other men to help administrate and look after the people of God. Moisés no podía tratar con todos los problemas que eran presentados a él, y entonces el corazón de Dios era establecer a 70 otras personas para que le ayudaran en esa supervisión. Now, this same kind of authority Ahora, este mismo tipo de autoridad is carried forward to the New Testament. se ve también en el Nuevo Testamento. If these judges looked into a matter and said, Si es- we think this is wrong, we think this is sin, Jueces, ellos miraban a algún asunto y decían, esto está mal, esto realmente es pecado. well, the sin was retained. Entonces se retenía el pecado. Now, it comes forward in the New Testament. Look at John chapter 20, verse 23. Se veía también en el Nuevo Testamento. Miren a Juan capítulo 20, versículo 23. Juan 20, 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Okay, this is a text that's being used certainly for the apostles, but they are going to be laying hands on other men who are going to be overseeing the people of God. Esto es un texto que por supuesto se trata en primer lugar de los apóstoles, pero ellos también iban a estar imponiendo manos sobre otras personas que a la vez iban a estar en la supervisión de otros más. At the very least, what's being said here is
People can't be hopping in and out of relationships Está diciendo aquí es, en primer lugar, que las personas no pueden estar entrando y saliendo without somebody looking into the matter. de las relaciones sin que haya alguien mirando ese asunto. Now, divorce is only one aspect. Ahora, el divorcio es solamente un I aspecto. mean, there might be people that have been involved in theft that need to be corrected as well, Ahora, puede haber personas que están involucrados en el robo, or el perhaps incesto, poor parenting that's going on that needs to be corrected. o quizás algunas prácticas de ser como padres que tienen que ser corregidas. But what this all falls under is what I would call corrective church discipline. Pero lo que esto incluye es lo que se llama la disciplina correctiva de la iglesia. The earliest confessional document was the Belgic Confession. La confesión. ¿Será que es? The earliest confessional document El documento confesional más antiguo is the Belgic Confession. es la confesión bélgica. If my memory is correct, I think it was 1561. Y si mi memoria es correcta, creo que fue en 1561. Okay, that's probably about 80 years before Westminster was developed. Y fue como 80 años antes que se desarrollara la de Westminster. It was the Belgic Confession is the first document that I know of that used the term, what are the marks of the church? Esta confesión bélgica fue la primera que yo tengo en mente que usó por primera vez el término cuáles son las marcas de la iglesia. In other words, what are the distinguishing features of the church? En otras palabras, cuáles eran los rasgos distintivos de la iglesia. All right, and it gave the answer, which were three. Y una vez más, la respuesta que eran libres. Number one, Número uno, eran tres. Número uno, the preaching of the gospel, la predicación del evangelio. biblical-centered preaching. Hablar de la predicación cristocéntrica. Number two Número dos, was the sharing of the sacraments. el compartir los sacramentos. That would be communion Eso sería la and, comunión and baptism. y el bautismo. And the third Y el tercero was corrective church discipline, era la disciplina correctiva de la iglesia. where people were being corrected for the wrongs that were going on in their life. Iban a ser corregidas por las cosas malas que hacían en su vida. Now, I'm not talking about every single little sin. Ahora, yo no estoy hablando acerca de cada pecado por pequeño que pudiera ser. I'm talking about a repetitious situation or a circumstance where somebody's living with somebody who's not their husband. Ahora, yo estoy hablando de una situación repetitiva, algo que se repite constantemente como un hombre que está viviendo con una mujer que no es su esposa. Now, what you have to understand about corrective church discipline, Lo que quiero que entendamos sobre la disciplina correctiva de la iglesia. Jesus is saying here in John 20, Jesús está diciendo aquí en Juan capítulo 20, if you forgive the sins of any, they are forgiven. si tú les perdonas los pecados a alguien, son perdonados. If you retain the sins of any, they are retained. Si tú les retienes los pecados a alguien, son retenidos. In other words, the judges or the elders have the power En to otras- be able to correct sin. En otras palabras, los jueces, los ancianos, tienen el poder, la autoridad de retener los pecados. In effect, what they're saying is, if you don't repent of your sin, De hecho, lo que está your sins diciendo, are retained. si no te arrepientes de tus pecados te son retenidos. Let me give you another example of this. Déjeme darle otro ejemplo de esto. Matthew 18, 15 to 20. Mateo 18, del 15 al 20. Mateo 18, del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Now, I'm into this discussion on corrective church discipline because of the idea and the problem of divorce. Ahora, todo esto tenía que ver con la idea de la disciplina correctiva de la iglesia, porque se estaba tratando el
tema del divorcio. Look carefully again at verse 18. Miren una vez más con cuidado en el versículo 18. Whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Cualquier cosa, es verse 18. 18. Ah, ya, bueno. Sí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Now, the terms there, binding and loosing, Ahora, los términos que vemos aquí, de atar y desatar, those are rabbinic terms son términos rabínicos. that indicate Rabínicos. the idea, again, of what Jesus was saying earlier, of the forgiveness of sins or the retaining of sins. Que expresan la idea de lo que Jesús estaba diciendo aquí, o sea, de perdonar los pecados o de retener los pecados. This relates, again, also, I'll give you another text here, Matthew 16, verse 19. Y esto se relaciona, otra vez le voy a dar otro texto, Mateo 16, versículo 19. Mateo 16, 19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Okay, so a lot of Christians, they don't even know what this is. I mean, what are the keys? What's he talking about here? Hay muchos cristianos que ni siquiera saben de qué está hablando aquí. ¿Cuáles son las llaves? There are two keys, Hay dos llaves. okay? One is the gospel key. Una es la llave del The evangelio. gospel unlocks the door of the church, El evangelio como que abre la puerta de la iglesia. and people come in the church Y through the gospel. las personas entran a la iglesia por medio del evangelio. The second key is the discipline key. La segunda llave es la llave de la disciplina. The discipline key is when the elders of the church are calling out sin Es cuando los ancianos de la iglesia están nombrando el pecado and imposing discipline on a church member who is reckless in his life or her life. y está poniendo disciplina en un miembro de la iglesia que está siendo muy imprudente con su propia vida. The discipline is designed to bring the person back. La disciplina está diseñada para traer a la persona de regreso. But what happens if they won't listen? Ahora, ¿qué ocurre si ellos no quieren escuchar? I'm going to keep doing what I'm doing. Yo voy a continuar haciendo lo que yo quiero hacer. Well, the fourth of that then would be they are excommunicated outside of the church. Bueno, lo último que se hace es, ellos son excomunicados This de is- la iglesia. This is the discipline key being used to lock the door. Esta es la disciplina, la llave de la disciplina que se usa para cerrar la puerta. Whose sins you shall retain, they are retained. Whose sins you shall forgive, they are forgiven. Los pecados que son perdonados, y los que son retenidos, son retenidos. Now, if you want to read more about this, Ahora, si ustedes quieren leer más en cuanto a esto, corrective church discipline la disciplina correctiva de la iglesia was my doctoral dissertation. fue mi disertación doctoral. So I wrote a book on it. Y yo escribí un libro en cuanto a esto. If you go to Amazon, just Google it in there and they should direct you around to where you need to be if you want Si to us- order the book. Si ustedes van a ir a Amazon, ustedes buscan allí y eso les va a dirigir directamente a donde pueden encontrar el libro. But my point in writing the book Pero lo que yo quería al escribir el libro is that when it comes to the three marks of the church, es que cuando se habla de las tres marcas de la iglesia, preaching of the church, that seems to go on la pretty good. predicación de la iglesia, Sharing of the sacraments in evangelical-minded churches is pretty good. compartir los sacramentos y las iglesias evangélicas son muy buenas en eso. But church discipline Pero lo que es la disciplina de la iglesia is almost like a third cousin removed at a family reunion. es como el primo ese lejano que no se invita a la fiesta. It's also, in the minds of the church growth experts, bad business. Es también en la mente de muchas personas de la iglesia como si fuera un mal negocio. Because if the church disciplines Sally Sue and puts her out of the congregation, Porque si la iglesia disciplina a Sally Sue y la saca de la congregación, Sally Sue might be talking to other people out there in the community. Oh, don't go to that church. Sally Sue puede estar hablando a las personas de la comunidad y diciendo, no vayas a esa iglesia. But Pero that's the very church you should want to attend. esa es la iglesia que ustedes van a desear asistir. You want to be part of a congregation where the leadership of the church
loves you enough to ask you the questions that you really don't want to answer. Ustedes van a querer ser parte de una iglesia donde el liderazgo de la iglesia le haga a ustedes las preguntas que ustedes no van a querer responderle. Okay? We shouldn't have the kinds of congregations where people come in and they're sitting here, they're here for months to years. El tipo de iglesia que las personas entran y se pasan meses, incluso años. It's the elder's responsibility, though, that once the person all of a sudden is gone, Es la responsabilidad de los ancianos que una vez que las personas se marchan, you know, they're on the phone. Are you okay? ellos están en el teléfono diciendo, ¿estás bien? We haven't seen you for a while. No te hemos visto durante un tiempo. Well, I just have been really busy, you know. Bueno, yo he estado muy ocupado, tú sabes. Well, I heard you were dating somebody. Yo escuché que tú estás saliendo con alguien. Well, it turns out they're now living with that person. Bueno, resulta que estoy viviendo con esa persona. Okay, the elders of a church are the stopgap. They are the watch caregivers. Los ancianos de la iglesia son aquellos que son los supervisores, son los que van a estar cuidando de cerca a sus miembros. They are shepherds that are looking out over the sheep. Ellos son los pastores que están mirando y cuidando de sus ovejas. And Jesus gives elders, not individuals, Y but Jesús dio- elders, plural. Y Jesús dio ancianos, no personas, en plural, elders, ancianos. Tremendous oversight power. Y le dio este poder tan grande de supervisión. You know, if you're part of a congregation Parte de una congregación. and a pastor or elder calls you up on the phone, Y si el pastor o un anciano le llama por el teléfono, and you're kind of like, well, I got busy, I got a lot of things to do, I'll call him back next week. bueno, yo he estado muy ocupado, yo voy a llamarlo después. You ought to be on the phone the next minute. Usted tiene que estar al teléfono el próximo minuto. Because elders are charged with the responsibility of looking after you. Porque los ancianos le ha sido dada la responsabilidad de Here- estarle cuidando a ustedes. Here's what the Hebrews writer says. Chapter 13. Obey your leaders Obedezca a tus líderes and submit to them, y sométete a ellos. for they keep watch over your soul Porque ellos cuidan sobre sus as those who will give an account. como aquellos que tienen. Let them do this with joy Deje que hagan eso con gozo, and not with grief, no con dolor, for that would be unprofitable for you. porque eso no sería beneficioso para ti. Okay? My job is made a lot more difficult when Ahora- I'm trying to run somebody down to find out what's going on when they're not submitting. Mi tarea es mucho más difícil cuando yo estoy tratando de supervisar y ayudar a alguien que no quiere que sea ayudado. Okay? And if you're going to be an elder, you want to be a pastor of a church, you got to love people enough for them to be angry at you. A las personas lo suficiente de modo que ellos se airen con If you're of the mindset that you always want to be liked, tiene el pensamiento de que usted quiere siempre que las personas, usted le caiga bien a las personas, you're not going to be effective as a shepherd. usted no va a ser efectivo como pastor. Shepherds had staffs, Los pastores tienen las okay? And staffs were used to swat the sheep from El- time to time that they were going in the wrong direction. y las varas se deben usar para golpear a las ovejas cuando ellas están yendo en las direcciones opuestas. The supreme analogy that's used in the New Testament to describe the church is it is a church of sheep with shepherds to look after. La analogía suprema que se usa en el Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia es que son las ovejas que están siendo guiadas por el pastor. How much do you know about sheep? Ahora, ¿cuántos conocen ustedes en cuanto a las ovejas? I'll tell you what, they're lovable, Yo les digo algo, son muy amables, muy cariñosas, but they are very dumb. pero son muy tontas. Okay? They are. Sí lo son. They are exceedingly Son extremadamente necias, tontas. They need to be looked after. Necesitan ser cuidadas. And all of us, when we get ourselves wrapped up in sin, Y todos- we're dumb. Y todos nosotros cuando nos envolvemos en el pecado, nosotros somos necios. Okay? We're acting out and we're, sin Estamos actuando en el pecado. Sin doesn't have anything to do with logic. With what? Logic. El pecado no tiene nada que ver con la lógica. If you talk to a guy who's married, has 2 kids, Ahora, si usted habla con una persona que está casada, tiene 2 hijos,
You know, he's been married for 12 years. Ha sido casado por 12 años, He's got a house. tiene su You casa, know, they got a dog and a cat. tiene un perro, un gato, You know, and he starts to get involved with a secretary at work. y comienza a involucrarse con la secretaria del trabajo. At that moment, he's not thinking about his wife, En ese momento, él no está pensando en su esposa, the destruction of his marriage, en la destrucción de su matrimonio, the injury that could happen to his children. en el dolor que le va a incurrir a sus hijos. If you reason that out, you think, Si why usted in the world razona would you eso, ever do that? usted va a decir, ¿por qué yo voy a querer hacer esto? But see, when we're in sin, we're not thinking. Ahora, cuando estamos en el pecado, no estamos pensando. We're feeling our way through it. It feels right to me. Nosotros estamos sintiendo, se siente bien. Okay? And an elder is a person Y un anciano es la persona who can go to individuals and ask them the really tough question. y que va a la persona y les hace las preguntas que son bien difíciles. And depending upon where people are in the hardness of their own hearts, Y en dependencia de la condición en la que estén las personas en su dureza de su corazón, they might say to you, ellos pueden decirle a usted, "How dare you ¿cómo te atreves ask me about this? a preguntarme esto? Who are you ¿Quién eres tú to make these statements and ask me about these para things in my hacer life? estas afirmaciones y preguntarme estas cosas? And how about this? Y bueno, ¿y esto? Who are you to judge me? ¿Quién eres tú para juzgarme a mí? I'll tell you who they are. Yo te voy a decir quiénes son. They're church leaders. That's who they Son are. los líderes de la iglesia, esos son lo que son. They're not perfect. No son perfectos, They're fallible, son falibles, but pero they are charged with looking after the sheep. le han dado la responsabilidad de cuidar a las ovejas. Now back to our main topic here of divorce. Ahora, de vuelta a nuestro tema fundamental, que es el divorcio. Christians cannot be just hopping in and out of relationships for marriage. Lo They don't have the right to do that. Los cristianos no pueden estar saltando adentro y afuera, entrando y saliendo de las relaciones de matrimonio. Ellos no tienen la autoridad para hacer eso. Elders are responsible to work with them. Los ancianos son responsables para trabajar junto con ellos. All right, now. In regards to divorce, En cuanto al divorcio, there are some situations that come up hay algunas situaciones que surgen where maybe there hasn't been adultery, cuando quizás no haya sido el adulterio. and maybe the spouse who is difficult to deal with has not left. Y quizás el cónyuge, que es difícil tratar con esa persona, no se ha marchado, no se quiere ir. So what do we do with that? Entonces, ¿qué hacemos con eso? I mean, the whole family is under a strain. Ahora, la familia completa está pasándola bien difícil. The elders have been working diligently to try to save the marriage. Los ancianos han estado trabajando diligentemente para tratar de salvar el matrimonio. You know, I mentioned in my tenure we've had 2 divorces, Yo le he dicho que en todos los años que yo he sido, hemos tenido solo 2 divorcios. and our elders worked with those couples for over 2 years Y nuestros ancianos trabajan con esas parejas por casi 2 años, trying to save those marriages. tratando de salvar esos matrimonios. But sometimes Pero a veces there is an impossible situation that's going on. ocurre una situación que es imposible. I want to show you a text that really is not known a great deal. Yo quiero mostrarle un texto que realmente no se conoce mucho. Comes out of some of the case law that's in the Old Testament. Tiene que ver con la ley casuística del Antiguo Testamento. Let's look at Exodus chapter 21, verses 7 to 11. Vamos a ver a Éxodo capítulo 21, versículos... Exodus 21 verses. 21, 7 through 11. Éxodo 21 del 20... I don't get- Exodus 21, 7 Éxodo- through 11. Éxodo 21 del 7 al 11. Is that, you jumped pages, right? I did jump some pages. Okay, that's I did right. jump some, That's sorry. why I don't find it. So let me, yeah, I got it here. Éxodo 21 del 7 al 11. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, y no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas.
Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. All right. Now, what we're talking here about is, okay, a female slave. Ahora, lo que estamos hablando aquí acerca es de una esclava mujer. All right. Now, oftentimes they had more than one wife. Con mucha frecuencia tenían más de una esposa. And they had concubines as well. Y tenían concubinas también. All right, now what we're dealing with here, I want to make an argument that goes from the lesser to the greater. Ahora, yo quiero ver aquí, lo que vamos a hacer es dar un argumento que va a ir de menor a mayor. The Exodus passage is concerning a law provided for benevolence in the case of a rejected concubine. Este pasaje de Éxodo está hablando acerca de una concubina que ha sido rechazada. This is a woman who's she's in a wifely relationship with a husband, but she doesn't have wife status. She's at a lower status. Esta es una mujer que está teniendo tipo de relación como si fuera la esposa del hombre, pero no tiene el estatus de esposa. And the scripture is noting that if this situation occurs, Y la escritura dice que si ocurre esta situación, and it turns out that the husband finds that she is displeasing to him, y el esposo encuentra de que ella ya no es de agrado para él, okay, and if he doesn't have the authority to sell her, si no tiene la autoridad para venderla, entonces okay, and if he designates her for his son, entonces se la puede designar a su hijo. he says here that he shall deal with her according to the custom of the daughters. Dice que se hará con ella según la costumbre de las hijas. And then verse 10 is really critical. Y entonces el versículo 10 es bien crítico. If he takes to himself another woman, Si tomare para él otra mujer, so now there's another woman in the mix. entonces ya ahora tenemos a otra mujer aquí en el The ambiente. text says he may not reduce her food, Dice el texto que no va a disminuir su alimento, clothing, ni su vestido, or conjugal rights. ni su deber conyugal. All right? Now, this provision was put in for a concubine. Ahora, esta prohibición se dijo para una concubina. Again, arguing from the lesser to the greater. Una vez más, este argumento de If menor a mayor, If this was present for a concubine, si esto era así para una concubina, would it not stand also for a woman who was a wife? ¿no sería también así de la misma manera para una mujer que fuera su esposa? Look at verse 11. Miren el versículo 11. And if he will not do these three things, Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, the scripture says she shall go out for nothing without payment of money. dice la escritura que ella saldrá de gracia sin. In other words, she's freed from the relationship. En otras palabras, ella está libre de la relación. Now, my point is this. Lo que le quiero expresar es esto. The primary reasons for divorce that are justifiable in scripture are certainly repeated adultery and the desire of the unbeliever to Las leave. situaciones justificables que la escritura presenta como justificaciones para el divorcio son los adulterios repetidos y cuando el no creyente decide marcharse. But Pero- there are some abuse situations Hay algunas situaciones de abuso that don't fit into those categories. que no encajan en esas categorías. And the woman's love is being reduced. Y entonces el amor de la persona, de la mujer ha sido reducido. She's not being cared for. Ya ella no se le está cuidando. And it's up to elders to be able to take these texts Y los ancianos deben tomar estos textos and then look at them in the situation that's before them y entonces mirar a través de estos textos a la situación que está ante ellos and make a determination. y tomar una determinación. Are we at the point where there is a justifiable cause for divorce? Hemos llegado al punto donde puede haber una justificación aceptable para el divorcio. Now, this Exodus 21 text is not, you could interpret this as broad as driving a truck through a gigantic hole. Ahora, nosotros podemos interpretar este texto como si estuviéramos manejando un camión pasándolo por un gran hueco. It was never up to individuals to decide this. It was always up to groups of elders who functioned as judges to decide this. No era dado a una sola persona, era dado a un grupo de ancianos, de líderes, para que tomaran la decisión. Now, when we've had this occur in our own church, Ahora, cuando tenemos estas cosas ocurriendo en nuestra propia iglesia, and I had in this case a husband that
repeated sin and going his own way, and we work with them, as I said, 2 to 3 years. Tuve este hombre que estaba repitiendo su pecado una y otra vez y nosotros trabajamos, ya como les dije, con él como 2 o 3 años. It seemed like divorce was inevitable. Se parecía que el divorcio era inevitable. Okay, so what the elders did ¿Qué fue lo que hicieron los ancianos? is that they wrote a letter, Ellos escribieron una carta okay? And this letter would be in the hands, in this case it was a woman. y en este caso era una mujer y esta carta iba a estar en las manos. The elders brought corrective church discipline down on the man. Y entonces pusieron la disciplina de la iglesia en las manos del hombre. The letter was given to the woman La carta fue dada a la mujer, that indicated that we as a board of elders had looked into this case que indicaba que nosotros como el grupo de ancianos habíamos analizado ese caso and we found that there were justifiable reasons for this woman to y, have a divorce. y habíamos decidido que había causas justificables para que esa. There were other things that we said as well, but that's the essence of it. Hubo otras cosas que dijimos, pero esa fue la esencia de ello. And I said to her, what I want you to do is you take this letter and put it in a safety deposit box and always keep it. Y yo le dije a esta mujer, usted toma esta carta y usted la pone en una caja de seguridad y usted la guarda ahí. Because Debido a que if at a later date si alguien que va a salir con ella posteriormente, someone wants to question you, did you have a justifiable divorce? alguien le puede cuestionar a ella que si se había divorciado de manera justificable, You're able to pull out this letter which indicates a court outside of yourself looked into the matter and rendered a judgment. ella podría presentar la carta y decir que una corte afuera de nosotros, afuera del mismo caso, había determinado que tenía una causa justificable para divorciarse. That is how this is supposed to work. Así es como debe funcionar. Now, Ahora, I think the Exodus 21 text about, reducing her love, reducing her clothing, her conjugal rights, yo creo que el pasaje de Éxodo 21, cuando está hablando de disminuir el alimento, el vestido, el deber conyugal, I think that was happening in the first century, yo creo que esto está ocurriendo en el primer siglo, but it wasn't the current thing that was on the front burners of the stove where people were talking about. pero no era aquello que estaba frente a ellos cuando las personas estaban hablando. What people were talking about was the school of Shammai and the school of Hillel. Lo que estaban hablando las personas era acerca de la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. And whether divorce really is no fault. You can get divorced for any reason you want. O sea que en el divorcio no hay culpa, si se puede divorciar por cualquier causa. Now, in all of these cases, it puts tremendous pressure on the leadership of the church to do the proper care of shepherding. Ahora, en todos estos casos hay una tremenda responsabilidad en los líderes de la iglesia para poder administrar el suficiente amor a las personas que están en este proceso. Again, this is not a case where individuals have the right to be able to look at their situation and say, I'm done living with this woman, I'm done living with this guy. Una vez más digo que este no es el caso donde las personas tienen la autoridad ellos mismos de decir, ya yo terminé con esta mujer, ya yo no quiero saber más nada de este hombre. I'm out of here. Yo me largo de aquí. That's in the world. Eso es en el mundo. That's the way they think. Esa es la manera que ellos piensan, Not in the church of Jesus Christ. no en la iglesia de Jesucristo. Young people, Los jóvenes, okay, if you have any aspirations at all that you want to get married somewhere down the road, si ustedes tienen algunas aspiraciones que quieren casarse en algún momento, you want to approach that in a very sober mind. ustedes tienen que acercarse a esto con una mente bien sobria. When you get married, you're making a covenant. Cuando ustedes se casan, están haciendo un pacto. And you are basically saying for richer, for poorer, is sickness and in health. Y básicamente están diciendo en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. Whether things go well or bad, I am here. I am committed. Cuando las cosas vayan bien o vayan mal, yo estoy aquí, estoy comprometido. If you're not ready to make that commitment, Si usted no está listo para hacer ese compromiso, to leave your mom and dad and cleave to your wife and be the leader of her, o sea, dejar a madre y padre, unirse a su cónyuge, a su esposa y ser el líder del hogar, or women that are leaving their moms and dads and now submitting to this new husband, o las mujeres dejar a su madre y a su padre, unirse a su esposo y ahora ser una esposa sujeta a su esposo. if you're not ready for that commitment, then don't get married. Si no está listo o lista para ese compromiso, entonces no se case.
You might still have some growing up to do. Quizás todavía necesiten crecer un poco más. But marriage is a good thing. El matrimonio es algo bueno. And what I found in Colombia is Encontraba allá en Colombia that they are putting off marriage well into their late 30s. es que ellos están posponiendo el matrimonio para ya los últimos años de sus 30 años. Well, that's not good either, Eso tampoco es bueno, because that's laying the groundwork for all kinds of sexual problems that are porque happening. eso están poniendo el terreno como que fértil para cualquier otro tipo de tentación sexual. Because they don't have the gift of singleness, they're made to be married, and they're not marrying. Porque no tienen el don de permanecer soltero y entonces no están casados y ni necesitan estar casados. Okay. Let's see if there's anything else I have on that. Any questions on that? Algunas preguntas en cuanto a esto. Very controversial section. Hay una sección bien controversial. Yes. Cuando habló del ejemplo de la persona esta que se le dio la carta, le justificaba el divorcio, When you talked about the person you gave the letter in order to justify the divorce, sabemos que la única causa de divorcio es el adulterio. we know that the only cause for divorce, Y como persona afectada, ¿se puede casar nuevamente? as a person that's been affected by it, can it be remarried? You mean if there? Well, first of all, I was saying there's more than one cause for divorce. Bueno, yo en primer lugar le voy a decir que hay más de una causa para el divorcio. Jesus said adultery. Jesús dijo el adulterio. It seems to me Paul in 1 Corinthians 7 is if an unbelieving partner leaves, Sí. that the other partner is free to remarry. Pablo dice en 1 Corintios 7 que si el no creyente decide marcharse, abandonar al creyente. And then when I was pointing out from Exodus chapter 21, if you have this provision for a woman who is a concubine, Y entonces, cuando yo venía acá a Éxodo 21, y si vemos esta prohibición para una mujer que ha sido una concubina, who's married to a miserable husband, que está casada con un hombre miserable, how much more would you have it for a wife? ¿cuánto más podríamos tenerlo también para una esposa? The key thing is for elders to look at if it's a justifiable divorce, Lo que es clave aquí ver es que si el anciano ve que es una causa justificable para el divorcio, then I don't see any problem with remarriage. entonces yo no veo ningún problema para la segunda nupcia. But the $64,000 question, Pero la pregunta del $65,000 is it or was it a justifiable divorce? es que si fue o no fue un divorcio justificado. You know, most of the people that I've come across already have had these kinds of situations that came up before they even got into the church. La mayoría de las personas con las que yo entro en contacto ya han tenido este tipo de situación incluso mucho antes de ellos venir a la iglesia. And the New Testament does make the point that when we come to Christ, we are a new creation. Y el Nuevo Testamento establece el punto de que cuando nosotros venimos a Cristo somos una nueva criatura. The old things have passed away. Las cosas viejas pasaron New things have come. y aquí todas son hechas nuevas. You know, I'm thinking here, 2 Corinthians chapter 5. Y creo que 2 Corintios capítulo 5. So we want to know the circumstances of the divorce in the past, but a lot of times there's been so many years that have gone on. Y nosotros queremos saber las causas del divorcio en el pasado, pero en la mayoría de los casos ha sido tantos años. But a pastor that's being thoughtful, along with elders that are trying to seek the mind of Christ with these passages in mind, look into the case. Ahora, pero un pastor junto con el grupo de ancianos de la iglesia tienen que tener la intención de ocuparse de una manera particular con todos estos casos dentro de la iglesia. Otra pregunta. Eso que le estoy preguntando es por experiencias que he tenido y tengo presente hoy en día. Es sobre podemos decir, hombre que estuvo en unión libre con una persona. Una unión libre, ¿qué es lo que es una unión Unión libre? libre es sin casarse, sin Yeah. nada. ¿no? Okay. Now he's presented a case. It's about a man that was in out of the wedlock situation with another person. I didn't understand. He's presenting a case of a man that was in a relationship out of a wedlock. Okay. Okay. No, mi razón por que le estoy diciendo esto es que me ayuda a mí porque este hombre, su esposa se fue y le dejó un niño y ahora se quiere casar, entonces yo voy a Situation is todo that ese concepto. his wife left him, and now he was stuck with the son, and now he wants to get married again.
Okay. Pero no se casó por la iglesia ni nada. La mujer se fue y le dejó el niño y no sabe nada. He wasn't married legally with that other woman. They were living together. They were living together, but the woman just left, and he stayed home with the kid. Okay. Ahora él se quiere casar bien. Entonces mi testimonio es de que esto me ayuda a mí para presentarle a él bien, que haga las cosas bien ahora, como debe ser. Now he wants to get married again, so this is... Well, he wasn't married the first time. He was just living with her, right? no, él no estaba casado. Okay. Were these people part of the church? Were they believers? No. Él sabe que yo Pregunta que si eran es amigo de que si eran creyentes, que si eran parte de la iglesia, y él dice que no. Okay, if they weren't believers, I would basically come down on it. They've come to Christ. The old things have passed away. If he wants to move on and he's moving on in Christ, then he needs to strive for a biblical marriage. And that's the responsibility of the elders of that church to teach him what that is. I don't see any major problem with him going forward and doing Si that. ellos no eran creyentes y entonces él viene a Cristo y está en la iglesia, entonces dice la Biblia que son nuevas criaturas y entonces le toca a los ancianos y los líderes de la iglesia enseñarle que él debe buscar su nuevo matrimonio dentro de Cristo, en Cristo, y cómo volver a hacerlo. But I would have an issue Pero yo hubiera tenido un problema if he's already starting to live with another woman. si ya él comenzó a vivir con otra mujer. Okay? That cannot be. Eso no puede ser. Okay? And this is why, church membership is a good thing. Y es por eso que la membresía de la iglesia es algo bueno. When people come forward in a church and they officially, in a public service, become members of a church, Cuando las personas vienen a la iglesia y ellos vienen adelante y en un servicio oficial ellos se convierten en miembros de la iglesia, they're not only testifying of their faith in Christ, ellos no solamente están testificando de su fe en Cristo, but they are also saying, we willingly come under the authority of the church. ellos están diciendo voluntariamente que ellos se están sometiendo a la autoridad de la iglesia. Okay? That gives the elders of the church access to that person's life. Eso le da a los ancianos de la iglesia el acceso a la vida de esos cristianos. Okay? And that's what should happen. Y eso es lo que debe ocurrir. If I run into somebody and says, "Oh, I don't really want that kind of oversight in my life. I want to attend the church, but I really don't want to become a member." Si yo fuera una persona y la persona dijera, bueno, yo realmente no quiero que me estén analizando tanto mi vida, yo quiero venir a la iglesia, pero realmente no quiero ser miembro. That's like the guy who's been living with the girl for 3.5 years, and he says, "I don't need to get married." Eso es como el hombre que está viviendo con la mujer por 3 o 4 años y se dice, bueno, yo realmente no quiero casarme. Why do I need a piece of paper that says I'm married? She knows I've been with her for 2.5 years. ¿Por qué yo voy a necesitar un pedazo de papel que me diga que estamos casados cuando ella sabe que yo he estado con ella 3 años? Then I'll look him in the eye and say, Y entonces yo lo miro a los ojos y le digo, if you love her so much, why don't you make it public? si tú la amas tanto, ¿por qué no lo quieres hacer público? Okay? If you are a Christian Si tú eres cristiano and you love Christ, y tú amas a Cristo, why would you not want to be submitted to Christ's church? ¿por qué no quieres entonces someterte a la iglesia de Cristo? Okay? Remember, lawlessness is the exact opposite of what the Christian is all about. Recuerde que el estado de estar sin ley es el exacto opuesto de la vida cristiana como debe ser. Completely another direction. No puede ser de otra manera. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Tengo el caso de dos amistades mías en Cuba que ellos son cristianos, I got a case of 2 people in Cuba that they are Christians. pero el problema es que ella empezó a experimentar maltrato físico de parte del esposo y ella decidió separarse de él. And she decided to separate with the children. Ella pudiera volver a casarse nuevamente. Could she get remarried? Yeah, I think she's a believer. ¿Ella es creyente? Sí, Is he a believer? Yes. ¿Él es creyente? sí, ¿Él los dos, sí, son creyentes. Is the church? They belong to a church. pertenece a una iglesia? Is the church bringing discipline on him? ¿Está la iglesia disciplinándolos a ellos? De cierta manera sí tuvieron participación en esa situación
the church got involved, but there was not a discipline as such. Yeah. They should be involved. The church ought to be working everything that they can to try to preserve the marriage and get this guy functioning the way he should. La iglesia tiene que estar involucrándose para hacer que ellos funcionen como deben hacer y tratar de que ellos resuelvan la situación. But I would say after all kinds of effort Pero yo diría que después de todos los esfuerzos to try to save it, para tratar de salvarlo, it might not be possible to save. puede que no sea posible salvarlo. And based on Exodus chapter 21, Y basado en Éxodo capítulo 21, I would say she probably has justifiable cause for divorce yo diría que ella posiblemente tenga causas justificables para el divorcio and remarriage. y para volverse a casar. But, Pero okay, she doesn't get to decide that. ella no es quien decide eso. She's got to be submitted to the leadership of the church, and the church should be doing everything in its power to try to save it. Ella tiene que someterse al liderazgo de la iglesia y la iglesia tiene que estar haciendo todo lo que pueda para hacer lo posible. I see problems on this on both sides. Yo veo problemas en esta situación en ambos lados. On the one hand, we don't have church members that are being submitted to the church. They're just making these decisions as they see fit. Por un lado, no tenemos a miembros de la iglesia que estén sometiéndose a la iglesia y están tomando decisiones como a ellos les parezca. And on the other hand, we Y del have otro lado, church leadership that is not proactive. tenemos el liderazgo de la iglesia que no están siendo proactivos. Now, I can tell you, working in these situations, it is exhausting. Yo le puedo decir que trabajar en estas situaciones es muy cansón. And there are a lot of elders and pastors, they're like, I don't want to get involved in that. I mean, I got too many other things to do. Y hay muchos ancianos y pastores en la iglesia que dicen, yo no quiero involucrarme en esto, yo tengo demasiadas otras cosas que hacer. But Pero that is what shepherds are supposed to be doing. eso es lo que deben estar haciendo los pastores. I mean, sheep they fall in ditches, you know, they get caught up in fences. Ustedes ven que las ovejas se caen por los resbaladeros, ellos se traban en las cercas. Now, let me tell you this. Several years ago, I was studying. I've had the privilege to study in Israel. Déjeme decirle, hace algunos años atrás yo tuve el privilegio de estudiar en Israel. And I also studied in Turkey. Y yo también estudié en Turquía. You know, many of the major churches that we find that are of the New Testament were located in what's today is modern Turkey. Y vemos que la mayoría de las grandes iglesias que vemos en el Nuevo Testamento de hoy en día fueron fundadas en el área de Turquía. So I went to Turkey to study the journeys of Paul and also the 7 churches of Revelation. Y entonces yo fui a Turquía para estudiar los viajes de Pablo y también las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. While I was there, Mientras yo estaba allí, I climbed a mound. yo pude escalar una montaña And this mound is an unexcavated historical site. y en esta montaña hay un lugar histórico que no ha sido excavado. It's the historical city of Colossae. Es la ciudad histórica de Colosa. Yeah, that's where Colossians was written to. Y ahí fue donde se le escribió a los colosenses. It's just sitting there as a great mountain. It hasn't been unearthed yet. Está allí como una gran montaña, todavía no se ha excavado. So I'm on top of this mountain, Cuando yo estoy hablando de esta montaña and I'm looking down into the valley, y yo estoy mirando hacia abajo al valle and here's a group of sheep. y veo un grupo de ovejas. And one of those sheep was in distress. Y una de estas ovejas estaba como que excitada. And this shepherd comes over, Y viene este pastor and what was going on was that sheep was giving birth. y lo que estaba ocurriendo era que esta iglesia, esta oveja estaba de parto. And so this shepherd is bending down over the sheep, helping this sheep to give birth to this Y lamb. entonces este pastor estaba como que arrodillado, aguantando la oveja para que diera a luz. When this guy got up, Cuando este hombre se puso en pie, he was covered with afterbirth and blood. él estaba lleno de esta sangre y todo este material que sale después del parto, Mud, fango, poop. manure, la caca. He was a he was a mess. Era todo un desastre, He was a mess. un desastre. And the thought God brought to my mind, Y entonces Dios trajo a mi mente, this is the work of a shepherd. esta es la tarea que le corresponde al pastor. That is what shepherds do. Eso es lo que deben hacer los pastores. You end up getting on all fours and walking around
crawling around with the sheep. usted termina poniéndose en 4 puntos y andando junto con las ovejas y ensuciándose con las ovejas. They step on your hand. Ellas pisan sus manos. Sometimes they poop on you. Muchas veces ellos defecan sobre usted. Okay? ¿Sí? But that is the work of a shepherd. Pero esa es la labor del pastor. And you see that in regards to the topic of divorce. Y usted ve eso cuando se trata del tema del divorcio. Divorce is one slice of a much bigger pie concerning the oversight of the El divorcio solamente es una lasca del pastel completo que tiene que ver con toda la disciplina y el trabajo de la iglesia. If you don't want to get dirty, then don't become a pastor. Si usted no quiere ensuciarse, entonces no se haga pastor. Okay? If it's just a matter of standing up Sunday morning and delivering the word of God, great. Si es solamente pararse el domingo en la mañana y llevar la palabra de Dios, bien. But that's not the whole job. Pero of a eso no pastor. es la tarea completa